Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre neurociencias. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante en la vida del ser humano, que son las emociones. Y justamente en este capítulo te voy a hablar acerca del origen y acerca de las emociones, pero en un contexto biológico. También voy a profundizar en las características del pensamiento racional, de las acciones automáticas y su relación con la emoción. Viajaremos a través de nuestro cuerpo para entender esos procesos que se desencadenan ante las cosas que nos emocionan. Vamos a ver cuánto tardamos en emocionarnos y veremos también los mecanismos por los cuales una emoción puede ser mantenida en el tiempo. Finalmente, describiremos algunos procesos cognitivos que determinarán las cosas a las que prestamos atención y a las cosas que recordamos. En este capítulo me voy a permitir a situarte en el punto de partida para entender la neurobiología de la emoción. En el año de 1857, el doctor Charles Darwin publicó su famoso libro, El origen de las especies. Y en este trabajo Charles Darwin se desarrolla de manera armónica y de manera científica lo que se denominó la teoría de la evolución, donde él se presenta por primera vez con una idea de que las especies evolucionan, de que estas especies cambian a lo largo de generaciones siguiendo un proceso conocido como la selección natural. A través de la selección natural, las características más favorables de un individuo se seleccionan por el ambiente en el que vive. Justamente este proceso no tiene ninguna intención, no busca dirigirse hacia ningún lugar, sino que depende totalmente del valor adaptativo que tiene un individuo, que tiene una especie respecto de su entorno. Es una selección salvaje, es una selección que va a favorecer la existencia y va a favorecer la proliferación de especies de mayor valor adaptativo respecto a otras especies que poseen un valor adaptativo menor. Pongamos un ejemplo para entender este concepto importante. Imaginemos que estamos en una biblioteca encerrados leyendo una revista cómic de Mafalda, perdón, y en la biblioteca hay una fuente de agua y muchos libros. En un momento dado, la puerta de salida a la calle se cierra y no hay forma de abrirla. Todos los que nos quedamos encerrados en la biblioteca tenemos que intentar sobrevivir allí dentro. Algunos no lo conseguiríamos, pues no tendríamos alimento suficiente para producir esa energía necesaria que nos va a mantener, ¿verdad?, a nuestro organismo funcionando de manera normal. Aún así, imaginemos que cómo ocurre con las termitas. Algunos de los individuos que están encerrados allí tienen de manera azarosa o de manera proclive a desencadenar eventos violentos. Justamente una mutación en su ADN les permite producir una enzima que se llama amilasa. Y esta enzima va a ser capaz de convertir el papel de los libros en glucosa, lo que podría permitir alimentarse del papel, de esos libros para poder sobrevivir. Solo los individuos que produzcan amilasa van a sobrevivir. El resto no lo conseguirá. La selección natural comenzará a actuar y va a favorecer a los individuos que produzcan esa amilasa. Al cabo de un tiempo, solo existirán en esa biblioteca individuos que en su ADN tengan una mutación que les permita digerir el papel. Y estos individuos se reproducirán entre ellos y su descendencia va a heredar esa mutación. Así pues, la característica de poder digerir el papel se va a extender a toda la población de la biblioteca, pues los individuos que no la posean van a morir de hambre. Puede que en un momento dado las puertas de esa biblioteca se abran y que las personas allí encerradas consigan salir a la calle. Una vez allí, la necesidad de digerir el papel no será tan importante cuando estén en la calle. Pero los individuos ya han sido seleccionados.
el valor adaptativo de generar amilasa ha sido muy grande en ese momento y justamente su ADN ha cambiado para adaptarse a ese entorno. Y lo más importante, a ese cambio que se ha extendido a lo largo y ancho de la población que se encontraba en esa biblioteca. Fuera de la biblioteca va a comenzar a producirse nuevas maneras de seleccionar a estos individuos en función del nuevo entorno en el que vivan. El ADN comenzará a cambiar de nuevo. Y es posible que estos individuos que han vivido durante mucho tiempo en ambientes muy diferentes sean también muy distintos entre ellos, donde llegará un momento en que estos individuos, ojo con esto, sean distintos cuando se junten y no sean capaces de generar descendencia. Cuando esto ocurre, estamos hablando del término especie. Así decimos que dos individuos pertenecen a una especie distinta cuando entre ellos no son capaces de generar una descendencia fértil. Y este es el caso de los caballos y los burros, que a pesar de que puedan generar descendencia, la mula es estéril. Pero ¿qué ocurre con la especie humana? También sigue estas reglas de selección. Cuando Darwin publicó su libro sobre el origen de las especies, decidió no hablar de la evolución humana. En esa época sería un concepto que podría hacer tambalear los pilares de la sociedad y, por supuesto, una gran polémica estaría servida. Puede que este concepto sea uno de los más revolucionarios que han existido. Pensar que el hombre ha evolucionado de otros animales generación tras generación es una idea tan rompedora como la que presentaba Galileo Galilei siglos atrás, ¿verdad?, en la que se probaba que la Tierra giraba alrededor del Sol. La evolución de las especies se ha convertido en un nuevo paradigma científico en el que nos seguimos basando hoy en día. El mayor miedo de Darwin para extrapolar su teoría al origen del hombre era el hecho de que en 1857 no existiera un registro fósil de la evolución humana que pudiese respaldar su teoría, pero en ese mismo año algo lo cambió todo. En el valle de Neander, unos miembros alemanes descubrieron una calavera que parecía humana, aunque algunos rasgos eran diferentes. El cráneo era muy grueso y presentaba unos arcos supraorbitales que lo hacen distinto a lo que ahora es conocido. Este es el primer fósil de homínido descubierto, que se trataba de un cráneo de hombre neandertal y que a lo largo de los años aparecieron más fósiles. Hoy en día se han identificado más de 20 especies de homínidos. Nuestros ancestros más cercanos eran estos homínidos. El más antiguo de ellos data de 6 millones de años y todos ellos apuntaban a África como el punto de origen del hombre. Así que las evidencias científicas apoyan las teorías de Darwin y la extienden a los homínidos y al hombre. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la emoción? ¿Podían estos homínidos emocionarse? Estos estudios de la anatomía y la función cerebral de estos animales indicaban que la emoción apareció mucho antes de que los homínidos poblaran la Tierra. La capacidad de emocionarse está estrechamente ligada al desarrollo del sistema límbico, un área del cerebro situada bajo la corteza cerebral que comenzó su evolución en los peces y reptiles hace cientos millones de años. Y además, sus estructuras se han mantenido y se han ampliado en las aves y en los mamíferos. Pero, ¿por qué el sistema límbico está tan extendido a la evolución? ¿No es la emoción algo restringido solo a unos pocos animales? Si recuerdas el ejemplo de la biblioteca, específicamente de lo que hablamos de la amilasa, era buena parte para digerir el papel y toda la descendencia de los individuos de la biblioteca que tenían la capacidad de alimentarse el libro por culpa de esa mutación en su ADN, terminaron adquiriendo esta capacidad tan necesaria para la supervivencia. Así que todos los vertebrados tenemos estructuras similares al sistema límbico que van a posibilitar emocionarnos. Es porque la emoción tiene un gran valor adaptativo a la selección natural que ha ido premiando a aquellos individuos que presentaban un sistema límbico desarrollado. Pero, ¿qué nos ha dado de nuevo este sistema límbico? Probablemente la capacidad de sobrevivir mejor. El sistema límbico tiene una gran importancia a la hora de integrar la información que nos llega de nuestro entorno.
Su principal función es la de tomar todos los estímulos externos que vamos a percibir a partir de la vista, a partir de los sentidos, y los vamos a integrar en una imagen de nuestra realidad que nos va a permitir interactuar con ella. Es como si, gracias a la integración de nuestros sentidos con los sistemas de procesamiento de la información localizado en nuestro sistema nervioso, pudiéramos componer una película de nuestra vida con imágenes, con olores, con sonidos, con sensaciones. Y por supuesto, responder de manera adecuada a los cambios que percibimos. Esto es de vital importancia para la supervivencia, ya que esta depende de la capacidad de percibir las situaciones de riesgo. Esta capacidad de reconocerlas como tal y responder a ellas. Así igual que en nuestra biblioteca, en un entorno cambiante, los seres que desarrollaron la habilidad de integrar la información y de actuar rápidamente ante esta han logrado sobrevivir más exitosamente. Pero detectar y poder relacionarse con un entorno cambiante ¿tiene algo que ver con la emoción? Por supuesto que sí. La emoción es una característica que nos permite darnos cuenta de algo que está cambiando en nuestro entorno o que de algo cambió en nuestro entorno. La emoción viene a avisarnos, por ejemplo, de que estamos expuestos a un peligro. A esa emoción concreta se le llama miedo y nuestro organismo reacciona a ella de forma automática, incrementando nuestro latido cardíaco para suministrar más oxígeno, a nuestro músculo que nos van a preparar para luchar o huir, o inclusive para quedarnos paralizados de miedo. El miedo también se incrementará y va a partir de esta incrementación se va a desarrollar nuestra capacidad para percibir el entorno, haciéndonos sentir hipersensibles ante cualquier sonido o ante cualquier imagen. ¿O acaso nunca te has asustado de más viendo una película de terror? De hecho, nuestras pupilas se dilatan para permitir que entre más luz y esta pueda ser detectada por los fotorreceptores de la retina y que percibimos los sonidos de una manera más viva. Además, nuestros esfínteres se van a relajar, lo que nos permite vaciar los restos corporales que puedan dificultar nuestra lucha y nuestra huida. Y todo esto se realiza de manera automática. Usted ni siquiera sabe en qué momento se realiza. Y entonces, además de realizarse de manera automática, se realiza de manera muy rápida y sin necesidad de pensarlo, porque está codificado en nuestra biología, está codificado esta información en nuestro ADN. Entonces, ¿no crees que esto tiene un gran valor adaptativo? Estos fenómenos que ocurren sin necesidad de que nosotros lo pensemos. Seguramente durante la evolución de los mamíferos, los individuos que no fueron capaces de sentir el miedo fueron devorados por depredadores. Pero ¿cómo evolucionó la emoción? Todo esto que venimos hablando. Antes de ver cómo evolucionó la emoción, me gustaría profundizar un par de cosas. Que estos conceptos que vamos a profundizar van a ampliar y van a facilitar la comprensión de este proceso. Hemos hablado de cómo evoluciona una especie. Hemos visto que los cambios favorables se heredan y se van a extender a lo largo de la población, aunque me gustaría dejar claro que cuando me refiero a un cambio favorable lo hago para facilitar el hilo conductor de nuestra historia como especie. Puede que muchos de los rasgos que hemos heredado lo hayamos adquirido simplemente por azar y que al no ser perjudiciales para nuestra supervivencia continúen heredándose a lo largo de las generaciones. Así pues que Charles Darwin propuso su teoría de cómo evolucionaban las especies, aunque él desconocía cuáles eran esos mecanismos que producían estos cambios. Tú ya lo has empezado a conocer, ¿verdad? En esta presentación. Recuerda el ejemplo de la biblioteca y de cómo pueden seleccionarse y de cómo pueden transmitirse mutaciones en el ADN. En el tiempo de Darwin se desconocía cómo se heredaba esa información de nuestros ancestros. Hoy sabemos que la mitad de información genética procede de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Esto es un poco más complicado y seguramente hayas observado ciertos patrones de herencia genética, tales como el hecho de heredar el color de los ojos de tu abuela. Y este proceso de herencia genética se basa, por supuesto, en los trabajos desarrollados en el año de 1866 por el compuestriaco, conocido como Mendel o Gregor Mendel.
En ellos se demostraba dos conceptos fundamentales para entender cómo heredamos y cómo se manifiestan nuestros rasgos físicos. Cada gen está compuesto por dos alelos, uno materno y otro paterno. Por ejemplo, en el gen del color de los ojos, un alelo puede determinar que los ojos sean marrones y el otro que sean verdes. El resultado de la combinación de alelos de color de ojos del individuo, en este ejemplo, depende del tipo de herencia al que estén sujetos. Me explico. Un alelo puede dominar o ser igual de fuerte que el otro. Así, si el alelo para ojos marrones domina al de ojos verdes, el color de tus ojos será marrón. El alelo verde o recesivo solo podrá manifestarse si ambos alelos codifican para el verde. En este caso, piensa en esta posibilidad. Tu padre y tu madre tienen ojos marrones, pero el color de tus ojos es verde. Aquí sucede que tanto tu padre como tu madre contenían el gen para el color de los ojos verdes en su ADN. Pero al ser recesivo, el color de sus ojos es marrón. En cambio, tú has heredado los dos alelos recesivos para el color de ojos verdes de ambos progenitores. Así tus ojos son verdes y transmitirán un alelo de ojos verdes a toda tu descendencia. Las ideas pioneras de Charles Darwin y de Mendel sobre esta evolución de las especies y la herencia genética han experimentado un avance espectacular en las últimas décadas. Gracias a la biología molecular y estas nuevas tecnologías de computación y secuenciación de genomas, nos permite comprender cómo actúan los mecanismos moleculares que posibilitan la evolución. Hoy sabemos que el ADN puede cambiar y que estos cambios se pueden heredar por nuestra descendencia. Y de esta manera, las mutaciones o cambios adquiridos por nuestros óvulos, por nuestros espermatozoides, van a ser transmitidas a nuestros hijos. Y ellos la van a heredar y van a permitir que la evolución actúe y elimine a los individuos que hayan adquirido cambios en su ADN. Pensemos que estoy hablando en estos términos porque quiero enseñarte cómo actúa la evolución. Ten en cuenta que todo esto ocurre en una escala de tiempo, que no se corresponde con nuestro tiempo de vida, y piensa que en nuestra sociedad actual existen otros mecanismos no genéticos que son determinantes a la hora de incrementar nuestro valor adaptativo. Por ejemplo, nuestro estatus socioeconómico, nuestra educación, nuestro estilo de vida. Todos ellos van a impactar y van a actuar en cómo nos va a permitir adaptarnos a nuestro entorno. Por supuesto, la genética también y la sociedad van a interactuar, y junto con los avances en biomedicina permiten que los individuos con mutaciones en el ADN serían eliminados por la selección natural cuando no estén aptos. Este es nuestro presente. Aún así, la evolución ya ha actuado, y al igual que los individuos de la biblioteca que heredaron esa enzima, les va a permitir les iba a permitir alimentarse del papel. Nosotros hemos heredado de nuestros antepasados esa capacidad para emocionarnos. Si tenemos en cuenta el principal dogma de la biología, omni célula ex célula, que viene a decir que toda célula proviene de otra célula anterior, podremos entender que tras cientos millones de años, estas células se replicaban continuamente, de manera continua y repetitiva, y que estos han producido cambios, y que estos cambios se han ido acumulando en nuestro ADN, tanto que han podido dar lugar a la gran biodiversidad que existe en nuestro planeta. Y por este motivo, por ejemplo, compartimos con los felinos millones de años de ancestros comunes, y tenemos un porcentaje de ADN muy común y muy elevado, pero la acumulación de cambios diferenciales combinado con la presión adaptativa que los ha seleccionado nos ha hecho diferentes. Hay una preciosa observación que se puede hacer para entender cómo de similares somos con los seres vivos. Durante el desarrollo embrionario de los vertebrados, muchos de los rasgos anatómicos que suceden conforme avanza esta gestación son similares. ¿Sabías, por ejemplo, que en estadios muy tempranos de nuestro desarrollo embrionario, en el útero, tenemos branquias? Sí, las compartimos con las aves, las compartimos con los reptiles y con los peces. También tenemos cola y aletas como un atún. Y esto podría pertenecer a una locura, pero no es más que una recapitulación de nuestra historia filogenética. Si provenimos de ancestros comunes, es normal que cuando nos formemos lo hagamos también compartiendo estos patrones de desarrollo comunes. Recuerda que nada es nuevo, que todo ser vivo proviene de otro ser vivo, y que la mutación y la adaptación es lo que ha propiciado la diversidad de la especie. A estas observaciones del desarrollo embrionario común se les considera la pieza clave de la denominación teórica ontofilogenética
del doctor Haeckel del año de 1866, y que se trata de una de las principales premisas que llevaron a MacLean a proponer su teoría de los 3 cerebros en el año 49. Creo que es una teoría interesante y te la voy a contar, principalmente porque incide en el hecho consumado de que la emoción es un rasgo evolutivo. Al igual que otros muchos han cambiado y han evolucionado con el fin de adaptarnos al entorno y asegurar nuestra supervivencia, el doctor MacLean elaboró su teoría donde establecía la base científica necesaria para probar de manera rigurosa una asociación entre las estructuras anatómicas y la evolución de la emoción. Según el profesor MacLean, nuestro cerebro es producto de una larga saga filogenética y que está formado por 3 subsistemas. Estos son, por orden de aparición en la evolución, el reptiliano, el límbico y el neocórtex. El reptiliano, por su relación directa con los reptiles, el límbico con mamíferos primitivos y el neocórtex con mamíferos evolucionados o mamíferos superiores. Comenzando con el cerebro reptiliano, la estructura anatómica asociada a este sistema sería el tallo cerebral, y es semejante en todos los animales que la poseen. Su principal misión de este tallo, ¿verdad?, es la de proporcionar los mecanismos que permitan integrar los mensajes procedentes del medio y actuar sobre ellos. Como he comentado anteriormente, este órgano permite una percepción multisensorial del entorno y se considera nuestro sistema límbico primitivo. Podríamos entender cómo el cerebro reptiliano percibe su mundo si pensamos en él como una pantalla de televisión, donde la información recibida por las neuronas sensitivas se van a integrar y se van a fusionar, proporcionando una película de imágenes y sonidos que van a cambiar. La aparición de este cerebro reptiliano supuso una revolución evolutiva. De hecho, los reptiles se extendieron y dominaron la Tierra durante millones de años. Si estudiamos su comportamiento, vamos a ver que se trataban de animales muy territoriales con una existencia estereotipada, casi programada y muy alejada de la improvisación o de la generación de nuevas conductas. Un reptil no explorará nuevos caminos que le conduzcan del agua hasta la roca, donde toma el sol, ya que una vez aprendido cómo se hace, algo morirá haciéndolo una y otra vez, una y otra vez. Pero ¿tienen emociones los reptiles? Muchos piensan que al tratarse de animales poco evolucionados no tienen emoción. Así, expresiones del acervo popular tales como tener la sangre fría o lágrimas de cocodrilo vienen a decirnos que nunca hemos considerado a los reptiles como animales capaces de emocionarse. De hecho, es complicado saber con certeza si un reptil se ha emocionado. Pero también es extraño pensar que no lo haga. Lo que sí podríamos decir es que las emociones que sienten estos mamíferos parecen ser mucho más complejas que las de los reptiles. Y esto se debe a que la emoción en los mamíferos se va a procesar en una región cerebral que ha evolucionado posteriormente. Así, el desarrollo del cerebro mamífero implicó el crecimiento de estructuras anatómicas que se superponían al que ya preexistente complejo reptiliano existía. Y este nuevo complejo de estructuras se sitúa por encima y alrededor del tálamo, justo debajo de la corteza cerebral. El doctor MacLean denominó esta estructura el sistema límbico. Este segundo cerebro que se superpone a las estructuras reptilianas ya preexistentes, que está asociado a otra estructura sobre este, conocida como la corteza cerebral o córtex. Y gracias al córtex cerebral, los mamíferos podemos integrar mejor toda la información que proviene del sistema límbico, algo que nos ayudará a controlar nuestras emociones y a tomar decisiones más complejas. A raíz de la evolución del cerebro límbico y del córtex, surgen nuevos rasgos en el comportamiento de los mamíferos. Entre ellos podríamos destacar el establecimiento de lazos emocionales con otros miembros de la familia. Por ejemplo, estudios en elefantes indican que parece existir, ojo, una conciencia de pérdida ante sus muertos. Los elefantes parecen sentir tristeza por la pérdida de otros individuos de su manada. Además, parecen recordarlo durante mucho tiempo. Siguiendo con estos animales como ejemplo, seguramente habrás escuchado en alguna ocasión el dicho
tienes una memoria de elefante. Pues sí, otra de las características de los mamíferos es la capacidad de generar memorias, especialmente cuando estas memorias tienen un componente emocional elevado. Esto va a permitir recordar. Si un reptil tropieza 2 veces sobre la misma piedra y no tiene capacidad de improvisación, el mamífero, gracias a que puede generar memoria, va a recordar el mal rato. Ese mal rato que le hizo tropezar con la piedra. Y por supuesto, le va a permitir improvisar nuevos caminos o caminos alternativos para esquivar esa piedra. Probablemente ese mal rato va a estar impregnado de un componente emocional o, además, un poquito de frustración por no poder avanzar. Algo de miedo al verse falto de recursos. Puede que tristeza y dolor por creer que no podrá llegar a su destino. Todo esto sumado al dolor físico sufrido, al chocar con la piedra y todo esto que ocurre muy rápido en cuestión de centésimas de segundo, va a producir una emoción. Pero del aquí y el ahora de la emoción vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, el mamífero tiene una capacidad de actuación sobre el entorno mucho más flexible que el reptil. Aprende y lo hace gracias a la emoción, lo que le va a conferir un mayor grado de adaptación. Así le va a permitir recordar y aprender, que son 2 de las características más importantes que vamos a poder asociar a la aparición del sistema límbico. Finalmente, la evolución de nuestro cerebro nos va a llevar a una tercera etapa. Aquí, el estudio de la anatomía del cerebro humano delata que el tamaño de nuestro corte cerebral es mucho mayor que el de los mamíferos más antiguos. La superposición de las capas neuronales que van a tamizar el lóbulo prefrontal, y en especial frontal en los mamíferos superiores como primates y humanos. Esto dio lugar a una estructura que se denomina neocórtex. Esta estructura compondría el tercer cerebro de la teoría de MacLean. El neocórtex se superpuso así a la corteza primitiva, componiendo una nueva capa que está muy desarrollada en los primates y especialmente en el hombre. Este neocórtex controla tanto las emociones como las capacidades cognitivas, las capacidades de memorización, de concentración, de autorreflexión, de resolución de problemas. Y por supuesto va a jugar un papel importantísimo en funciones como el razonamiento espacial, el pensamiento consciente. En los seres humanos, 2 áreas de esta región anatómica, que es el área de Wernicke y de Broca, han posibilitado el desarrollo del lenguaje. Se cree que las funciones del neocórtex no se derivan de las características biológicas de este, pues al igual que el córtex, está formado por redes neuronales, sino de su capacidad para generar, para modificar y para regular un gran número de conexiones interneuronales. Así pues que el neocórtex tiene un papel fundamental en la regulación y la dirección del flujo de información que se establece entre las distintas áreas cerebrales. Como he indicado anteriormente, el registro fósil de la evolución humana evidencia que la capacidad craneal de los homínidos se ha ido incrementando gradualmente a lo largo del tiempo, desde los Australopithecus hasta los Homo sapiens. Muchas teorías han incidido en que la presión adaptativa hacia la aparición del supersimio con un cerebro de tamaño considerable ha sido lo que ha posibilitado el inmenso desarrollo del neocórtex. Aunque pueda parecernos que somos una excepción de este proceso evolutivo, pues somos los únicos animales con estas características. El registro fósil nos sugiere que no lo somos. En este se observa que nuestros antepasados Australopithecus comenzaron a caminar de forma bípeda, liberando sus extremidades anteriores. Liberar nuestros brazos nos permitió utilizar nuestras manos, los pulgares, estos heredados de nuestros antepasados para agarrarse de las ramas de los árboles. Lo pusimos al servicio de la elaboración de objetos. Nuestra capacidad de inventiva, nuestra capacidad de inventar el desarrollo, el lenguaje y la cooperación entre individuos para elaborar y planificar la caza, para cuidar nuestras crías.
todo esto nos llevó a desarrollar sociedades complejas que nos permitieron sobrevivir y adaptarnos a nuestro entorno. Así, todas las características que se introdujeron paralelamente, en algunos casos gracias al incremento de nuestra capacidad cognitiva, tuvieron un gran valor adaptativo. Los homínidos conseguimos masterizar la gestión de la información que recibe nuestro cerebro reptiliano y que nuestro sistema límbico primitivo gestionó, permitiendo que nos emocionáramos. Nos permitió recordar y aprender. Y todo esto se realizó desde un nuevo ángulo, la conciencia y el pensamiento racional. Se desconoce a ciencia cierta por qué actualmente no compartimos el planeta con otros homínidos, pues nuestros antepasados más cercanos, el chimpancé, seguramente nuestros antepasados homínidos ya extintos compartirían con nosotros características que les permitiría adaptarse fácilmente al entorno en el que vivimos. Lo que sí sabemos es que en el pasado existieron individuos muy similares a nosotros, con una capacidad para expresar emociones complejas, elaborar objetos y desarrollar el lenguaje. Por lo tanto, no somos una excepción, sino el resultado del desarrollo evolutivo. Y en este punto, cuando los homínidos comenzamos a formar sociedades más y más complejas, con multitud de individuos y una necesidad de planificación mayor, es cuando se cree que nuestro grado de inteligencia se incrementó enormemente. Dentro de estas sociedades primitivas, el desarrollo de la inteligencia emocional nos dotaría con una mayor capacidad de reconocer sentimientos propios y de otros miembros de la tribu. Y esto sería posible nada más y nada menos gracias a la capacidad de nuestro cerebro de identificar, integrar y dar respuesta a los estímulos emocionalmente competentes que activarían las áreas límbicas y corticales asociadas a la respuesta emocional. No te olvides, la emoción en estado puro apareció en la evolución unos cientos de millones de años antes de que lo hiciese el hombre. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes de neurociencia. En el próximo capítulo hablaremos de la emoción y de la conciencia. No te lo pierdas. Nos vemos en una próxima oportunidad.